Camilo León. Camilo es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Perú, diploma en empresariado por la Universidad de Sterling del Reino Unido, máster en Sociología Rural por Pennsylvania State University de los Estados Unidos y candidato a doctor en Antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Ha sido asesor de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas y autor de la Guía de Relaciones Comunitarias. Fue gerente de la consultoría Social Capital Group, gerente de Relaciones Comunitarias de Sociedad Minera Cerro Verde y representante en el Perú de la iniciativa Clinton Güestra para el Desarrollo Sostenible. Actualmente es profesor en los departamentos de Sociología y Gestión y en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ahora invitamos a Camilo a dar su exposición sobre reubicación de poblaciones en el Perú y el mundo, retos y soluciones. ¿Ya? Gracias. Quiero agradecer a los organizadores y en especial a Alan por la invitación. Había preparado una exposición un poco más extensa, voy a tratar de ir más o menos rápido en la primera parte para focalizarme en la investigación que he realizado en dos casos digamos, en todos los temas de reasentamiento en el Perú para tratar de discutir más con ustedes las conclusiones del trabajo que vengo llevando a cabo sobre este tema, que es el reasentamiento de poblaciones por minería en el Perú. Los temas que quiero tratar son cuáles son los impactos generales del reasentamiento, algunas teorías al respecto, estándares y críticas, los estándares del Banco Mundial básicamente, y qué críticas hay acerca de los mismos, algunos conceptos antropológicos sobre territorio, hábitat, nueva ruralidad, cómo sobre estos territorios se insertan actividades extractivas que recrean espacios, crean otra lógica, para finalmente cerrar con el tema del reasentamiento y la minería en el Perú y discutir algunas conclusiones. Los reasentamientos y desplazamientos son dos términos que expresan dos conceptos diferentes. El desplazamiento es la salida de una población de un espacio debido a que ese espacio es necesario para alguna actividad, ya sea una inversión privada o un proyecto de desarrollo. Es simplemente forzar la salida de una población de un espacio a otro. El reasentamiento es el adecuamiento de esta población, la adecuación de esta población, perdón, en el nuevo entorno con vivienda, trabajo, servicios, es decir, todo lo que es necesario para que esta población pueda asentarse y tener un desarrollo sostenible luego de que ha sido desplazada de un territorio. Debido a proyectos de inversión y desarrollo en el mundo, se calcula que aproximadamente 15 millones de personas son desplazadas al año, lo cual hace de 280 a 300 millones de personas solo entre el año 86 y el 2006, de acuerdo a Michael Cernea, que es el funcionario del Banco Mundial que ha creado básicamente los estándares de esta institución sobre este tema. El problema es que la mayoría de estos desplazados está en una situación de empeoramiento en términos de su desarrollo que a lo que estaba antes del desplazamiento. Por ejemplo, de 60 millones de desplazados por proyectos en India, 75% de las personas son más pobres. En China, 60% está peor o igual. Las causas directas, de acuerdo a Cernea, son pérdida de tierras y viviendas, desempleo, pérdida de tierras en común. Entonces, si hemos tenido 20 años de políticas del Banco Mundial sobre reasentamiento, ¿qué es lo que ha salido mal? ¿Por qué es que el reasentamiento sigue siendo un tema que, digamos, genera riesgos reales al desarrollo de las personas? Hay dos teorías, dos grandes teorías sobre el tema de la reubicación. El primero es el de Scudder, quien plantea 4 fases en todo desplazamiento y reasentamiento. Uno, una fase de planeamiento, una caída inicial en los estándares de vida en general,
el reinicio de las actividades de desarrollo económico y social entre reasentados de primera generación y una fase 4 del traspaso del proceso de reasentamiento sostenible a la segunda generación de reasentados y a las autoridades. Es decir, estamos hablando de una generación, aproximadamente una década, para poder asegurar el sostenimiento de la nueva situación. El modelo más conocido es el del mismo Michael Cernea, quien nos habla de una serie de riesgos debidos a la reubicación, debidos a la pérdida de tierra, desempleo, pérdida de viviendas, marginalización, pérdida de estatus social, pérdida de confianza, incrementos de morbilidad y mortalidad, pérdida de acceso a propiedad de uso en común, desarticulación social, pérdida de redes sociales, y riesgos sobre poblaciones anfitrionas que reciben un número de gente que eventualmente sobrepasa la oferta de servicios iniciales. En este contexto, repasamos brevemente cuáles son los estándares que nos indica el Banco Mundial. Los objetivos del Banco Mundial, en caso de un reasentamiento por proyectos financiados por el Banco Mundial, son: 1, evitar el reasentamiento, dado el enorme riesgo que esto implica. 2, si no es posible el reasentamiento, si no es posible evitar el reasentamiento, este debe ser conducido como un programa de desarrollo. Reasentamiento es un programa de desarrollo. Y vamos a ver, cuál es el objetivo de todo esto. El objetivo es que los desplazados deben ser ayudados en sus esfuerzos por mejorar sus medios y estándares de vida, o por lo menos a restablecerlos a los niveles previos al desplazamiento. Las medidas claves son crear un plan de reasentamiento que informe, consulte a los desplazados, provea compensación oportuna, provea asistencia durante el reasentamiento y provea vivienda y espacios productivos equivalentes a los del sitio original. Provea asistencia en desarrollo, otorgue particular atención a grupos vulnerables, pobres extremos, campesinos sin tierra, ancianos, niños. Dé preferencia a la estrategia de tierra por tierra. Un campesino en condiciones de traslado a zonas urbanas generalmente está en un riesgo mayor de empobrecimiento. El Banco Mundial en todo el planeta sugiere esta medida, y provea a las comunidades anfitrionas de infraestructura y servicios necesarios para acoger a la nueva población. ¿Cuáles son los obstáculos que el mismo Michael Cernea ha encontrado en todas estas políticas que él ayudó a crear? 1, la inadecuación del análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio considera los costos totales en un país y los beneficios totales de un proyecto. Pero este análisis no considera cómo se distribuyen estos costos y beneficios. El problema es que los costos básicamente se concentran en las poblaciones locales, en las áreas de impacto directo negativo, por decirlo de alguna manera, que involucran a los reubicados. Subcompensación por inventarios incompletos, problemas de elegibilidad, por ejemplo, usuarios tradicionales sin títulos de propiedad, mujeres invisibilizadas en sus derechos, ausencia de contabilidad de ingresos informales, minería artesanal o bienes intangibles, redes sociales, identidad, que te la otorga en parte el territorio. Falta de compensación a poblaciones afectadas sin tierra, artesanos, comerciantes, peones, que no tienen tierra pero viven de gente que sí la tiene, ofrecen servicios en la zona. Retrasos en desembolsos a poblaciones sin recursos, inflación de precios posterior a la compensación. Se paga una compensación por la tierra, pero es luego imposible comprarla porque todos los precios han subido en la zona, eso lo sabemos perfectamente, e impuestos ilegítimos a la compensación por corrupción, en el caso de corrupción de dirigencias comunales, por ejemplo, que no distribuyen la compensación de manera justa entre los socios de la comunidad. Estos son entonces los impactos, estos son los estándares y obstáculos sobre qué tipo de población rural se asientan estas políticas y acciones. Vamos a hablar brevemente del concepto de territorio, hábitat rural en el mundo campesino peruano y el concepto de nueva ruralidad. Territorio, para el antropólogo Godelier, es la porción de la naturaleza sobre la cual una sociedad reivindica a todos o a una parte de sus miembros derechos estables de acceso, control y uso sobre todos o una parte de los recursos que allí se encuentran y que desea y es capaz de explotar. Esto, como observan, se asocia al concepto de propiedad, pero muchas veces no hay propiedad acá. Esta es una práctica concreta de alguien que ha utilizado, por ejemplo, tierras de manera tradicional durante mucho tiempo y asume que tiene este tipo de derechos que se llaman derechos consuetudinarios. ¿Cómo ocurre esto en el mundo rural campesino peruano de hoy?
El mundo rural ha pasado por muchos cambios, sobre todo en las últimas décadas, pero sin embargo mantiene todavía algunas constantes. Seguimos encontrando casas campesinas con una casa principal, cabañas, casas secundarias para manejar la ganadería y la agricultura de acuerdo a las estacionalidades, huertos privados, tierras de uso privado, incluso en zonas comunales hay tierras que en la práctica son tierras privadas y que incluso se pueden comprar y vender de manera informal al interior de la comunidad, tierras de uso en común, pastos, familias nucleares, familias ampliadas que generalmente son a la vez los vecinos y con los cuales se establecen redes de reciprocidad y mecanismos tipo AINI o MINCA en la comunidad para el trabajo. Una economía tanto de autoconsumo como ligada a diversos mercados, economías informales, minería artesanal, pesca artesanal, comercio informal, todo un mundo de informalidad que, sin embargo, complementa el ingreso campesino, y una relación cada vez más estrecha con pueblos y ciudades. Hay bienes simbólicos, hemos tenido una presentación en la mañana sobre el tema, apus, cochas sagradas, cerros sagrados, y mientras más vamos hacia el sur del Perú, esto es cada vez más importante, fiestas, mayordomías y una economía del prestigio que en muchas zonas tradicionales es uno de los fundamentos de la vida, el tener identidad ligada a tu comunidad y un prestigio ligado a tu participación en eventos, en actividades ceremoniales que implican una fuerte inversión de parte del mayordomo, de quien está a cargo, por ejemplo, de una fiesta. Nada de esto, dicho sea de paso, está en los indicadores de desarrollo. Un indicador de desarrollo nunca menciona, ni el IDH, ni las NBIs, ni la línea de pobreza, el tema de la identidad y el tema de los bienes simbólicos, e incluso de las redes sociales. Sobre estos territorios tradicionales han venido ocurriendo una serie de cambios que la antropología y la sociología han llamado nueva ruralidad. ¿Qué es la nueva ruralidad? Mayores procesos de migración y movilidad, carreteras, telefonía, internet, mayor presencia de una economía de servicios y una menor importancia relativa de la economía agrícola en el campo, mayor presencia del Estado, tenemos como aparece en la foto, al Banco de la Nación, la Posta, el colegio, más y más debido a los mayores recursos del Estado. Sin embargo, el campo no se abandona, el campo sigue siendo ocupado, pero no necesariamente por el mismo tipo de gente. Encontramos que la gente mayor generalmente tiende a quedarse en el campo con alguno de los herederos, eventualmente el hijo mayor o el hijo menor que tiene a su cargo el cuidado ya de los viejos de la familia campesina cuando ésta envejece. Entonces sus hermanos, el resto de hermanos migra a zonas rurales o urbanas, pero el campo no se abandona. Entonces lo que tenemos es un campesinado más distribuido geográficamente, como lo vamos a ver ahora. Sobre estos territorios se producen lo que se llaman narrativas territoriales que varían. ¿Qué cosa es una narrativa? Es un discurso, una descripción y un intento de apropiación de un territorio. Y esto es algo que en el sector minero se está tratando de entender, porque esto va ligado muchas veces a la confrontación, tanto con el sector extractivo como con el sector estatal, sobre qué cosa es un territorio para el Estado y qué cosa lo es para una población rural. Esta descripción puede variar por género, hay territorios o recursos del territorio manejados por hombres versus otros que están manejados por mujeres. Esto varía además de acuerdo a la edad. La percepción de un niño o de un joven sobre el territorio es muy diferente a la de una persona mayor, llena de recuerdos, llena de identidad con respecto al lugar donde nació, donde se casó, etc. Intereses económicos, obviamente hay una mina, hay recursos, hay petróleo. Esto puede generar el intento de apropiarse de un territorio de alguna manera. Identidades políticas, intereses, imaginarios religiosos. Yo he colocado en la foto el intento que está ocurriendo en este momento de la nación Huampis, que es un grupo étnico en la selva peruana, que está tratando de crear el primer territorio autónomo dentro del Perú. Es decir, un gobierno territorial que, si bien acepta la existencia nacional del Perú, de alguna manera quiere tener control real en términos de jurisdicción en un espacio bastante amplio de la selva peruana para trascender a la comunidad nativa, que para ellos es una imposición estatal que no representa el verdadero control territorial histórico de esta nación indígena. Sobre estos espacios aparecen los proyectos extractivos. Y los proyectos extractivos recrean estos territorios, crean su propio territorio, un territorio extractivo. Estos territorios se caracterizan por
analizar impactos, áreas de influencia directa, indirecta, grupos de interés, políticas de relaciones comunitarias con reasentados, impactados en diferentes categorías, grupos de presión, todos los sectores, casi todas las empresas extractivas hacen el famoso mapeo de actores de interés, lo cual altera, digamos, las dinámicas territoriales previas a la presencia de la actividad extractiva. Estos espacios se pueden analizar de muchas maneras, pero se caracterizan por una muy fuerte presencia de la lógica capitalista extractiva y la lógica estatal, que no necesariamente, como hemos visto, es la lógica previa. La lógica capitalista es una lógica de aceleración de procesos, de reducción de costos, de maximización de beneficios, de competitividad, de relaciones de ciudadanía que vienen junto con el Estado. El Estado se activa junto con estos proyectos y trata de trabajar de la mano con estas empresas para facilitar su relación en las zonas locales. Por lo tanto, genera un espacio particular, diferente al de las otras zonas vecinas que no tienen, digamos, estos recursos ni esta presencia prioritaria del Estado. Es en este contexto en el que ocurren los reasentamientos. El reasentamiento minero en el Perú es cada vez más importante. Menciono algunos proyectos: Tintaya, Yanacocha, Galeno, La Granja, Volcan, Antamina, Las Bambas, Toromocho han reubicado ya a cientos de personas y hay proyectos que prevén reubicaciones a futuro. Voy a concentrarme en el caso de Tintaya y Galeno para ver, junto con una comparación con otros casos, cómo podríamos analizar, digamos, la dinámica que genera el reasentamiento en el caso peruano y cómo podríamos aproximarnos a un mejor manejo del mismo. Tintaya, como conocemos, está en la provincia de Espinar, en el Cusco. Se ubica en una zona de aproximadamente 4.000 metros, es una zona alta, ganadera, de poblaciones dedicadas al manejo de animales, de auquénidos, de ovejas. Esta es una típica casa de cabaña, una casa segunda, digamos, en la zona donde fueron reubicados los campesinos de la comunidad de Tintaya y ahora Tintaya Marquiri. Esta es una comunidad de origen muy antiguo, la encontramos en los primeros escritos de los españoles al llegar a esta zona, que deviene al cabo de juntar reducciones, luego de la presencia de Toledo en el Perú, de ayllus que se agrupan y forman una enorme comunidad que se llama Antaicama. Esta comunidad tiene una historia de reducciones coloniales, rebeliones. Esta es una zona vecina a la rebelión de Tupac Amaru. Aquí hubo varias rebeliones y masacres de campesinos a inicios del siglo XX en su confrontación con hacendados y con el Estado peruano. Esta mina, la mina llega a la zona con el Estado peruano, que expropia a una zona de Antaicama que es el anexo de Tintaya, que luego deviene en comunidad campesina, en el año 81 y expropia tierras a 86 familias. No hubo un plan de reasentamiento, solo compensación monetaria y un desplazamiento forzado en ese momento. Hubo protestas a lo largo de los años 90 y 2000, los conocemos bastante bien. Hubo una toma de minas el año 90 y luego han habido otras por acusaciones de contaminación. El interés de la provincia de Espinar de colocar un porcentaje de las utilidades de la mina para proyectos de desarrollo en Espinar, lo cual al final se negoció, como sabemos es el 3% de las utilidades, y exigencias de reasentamiento para estas primeras familias que fueron simplemente desplazadas. Ellas tuvieron que reubicarse allí donde pudieron porque no hubo un plan de reasentamiento, en un contexto además en que la minería en ese momento permitía la expropiación, cosa que ya no existe desde la Constitución del año 92. Desde el año 90, BHP Billiton prepara las compras de tierra y efectúa un reasentamiento de estas familias que habían sido expropiadas por el Estado una década antes. Las familias tienen ahora una doble residencia en Tintaya, en los nuevos caseríos adquiridos, pero también en Arequipa y en otras ciudades vecinas ya a nivel regional. Y como vamos a ver, hay impactos diferenciados por edad y por género. Podemos en este gráfico ver cómo es el nuevo esquema, digamos, de las personas que fueron desplazadas de Tintaya. Una gran parte se quedó a vivir al costado de la mina. La mina es el punto naranja
y al costado de la mina se ha creado el pueblo de Tintaya Marquiri. Mucha gente vive allí. Ellos fueron reubicados en términos de tierras, bajo la política de tierra por tierra, a las comunidades de Buenavista, Jayuni, Copachullo, que quedan bastante lejos de la zona. Y lo más cerca políticamente es la ciudad de Espinar, y a nivel económico es Arequipa, el principal centro de migración, no solo de esta comunidad, sino básicamente del área rural sur peruana. Arequipa es un referente industrial, político muy importante para toda la zona sur del Perú, incluyendo comunidades del Cusco como esta. Entonces, en mis análisis, yo he entrevistado a muchísima gente en la zona para este trabajo, y ellos muestran que este es todo el ámbito geográfico de migración, en realidad, incluso desde antes de la llegada de la mina. Y aquí hay impactos diferenciados. La gente mayor, y sobre todo las mujeres, se quedan en las zonas rurales como Buenavista, Jayuni y Copachullo. Los hombres quieren vivir cerca de la mina, sobre todo los hombres jóvenes, para aprovechar las oportunidades de empleo y presionar por oportunidades de empleo. Y sobre todo los jóvenes viajan a Arequipa por estudios, por oportunidades de empleo en este gran centro urbano regional. Este es entonces el caso de Tintaya. Paso rápidamente al caso de Galeno. Galeno es un proyecto mucho más reciente, estamos hablando del año 2008, nuevas leyes, estamos con la nueva constitución, no hay expropiación en minería, hay necesidad de negociar la tierra y eventualmente comprarla. Galeno está ubicada en la región Cajamarca. Es un entorno diferente, mucho más bajo, ganadero, es la ganadería de leche, que es típica de Cajamarca. La zona queda precisamente en la provincia de Cajamarca, en el distrito de La Encañada, muy cerca de la ciudad de Arequipa. La zona de Galeno, vecina al proyecto Conga y al proyecto Michiquillay, Galeno está exactamente en medio de ambos proyectos mineros y a la misma altura, en una zona de cabecera de Cuenca. Era una antigua hacienda vendida a sus trabajadores antes de la reforma agraria. Este fue un lugar donde la reforma agraria de Velasco en los años 70 ya encontró en realidad que a los hacendados, ante los avances de la reforma agraria en el primer gobierno de Belaúnde, ya habían vendido estos hacendados sus tierras a los trabajadores como una manera de prevenir una expropiación. Entonces ya en los años 60 los campesinos en la zona eran propietarios parceleros de sus tierras. La empresa llega a finales hacia el año 2007-2008, compra y reasienta a 50 familias de parceleros, hay promesas de empleo y subcontratación y el pago de 10.000 soles por hectárea, la negociación es individual, no hay comunidad campesina acá. La mina se detiene el año 2012 en el contexto de las protestas por Conga, el proyecto vecino. La población, sin embargo, ha vendido sus tierras, pero no tiene empleo en el proyecto porque no hay proyectos en la zona. Todos los proyectos mineros han quedado paralizados. No hay protestas y la situación geográfica de la población es que muchos tienen doble residencia, tanto al lado del proyecto como en las ciudades vecinas, La Encañada, Cajamarca y Chiclayo. Entonces tenemos un esquema como este. El proyecto Galeno, vecino a Conga y a Michiquillay, convive con poblaciones que han vendido sus tierras y que no han querido irse de la zona porque estar cerca de la mina implica la posibilidad de seguir siendo área de influencia directa, es decir, una población ligada completamente a los proyectos de desarrollo y de relaciones comunitarias de una mina. Nadie quiere irse demasiado lejos de la mina. Otros, con el dinero de la compensación, compraron tierras en zonas vecinas o se fueron a La Encañada. Y el problema acá es que muchos no compraron tierras, sino invirtieron en maquinaria y equipo con la expectativa de ser subcontratados por la empresa, y el problema es que ese equipo se perdió, o sea, se viene devaluando y no hay proyectos. Entonces había una pérdida acá de capital en esta gente debido a que nada salió como se esperaba en relación a estos proyectos. El gran centro de inmigración y de servicios es, por un lado, Cajamarca, pero sobre todo Chiclayo. La población rural se mueve muchísimo entre su ámbito urbano y la costa, Chiclayo, Cajamarca, al igual que aquí en la zona sur, la población rural se mueve muchísimo en relación a esta ciudad, la ciudad de Arequipa. Entonces lo que tenemos es que hay impactos diferenciados según edad y género. Por un lado, los jóvenes con más educación y sobre todo los hombres ven en las áreas de influencia directa, si son reubicados, pertenecen a esta área,
en este tipo de proyectos una posibilidad de trabajo, de subcontratación, dirigen las negociaciones, etcétera, lo cual es muy diferente a la situación de la gente mayor, sobre todo de las mujeres mayores, que tienen una serie de deficiencias en términos de educación y en habilidades para poder insertarse a la economía y a las oportunidades que genera la minería en estas zonas locales. Entonces, no podemos hablar del impacto global a nivel comunal, sino tenemos que diferenciarlo por quién dentro de la comunidad, quiénes se benefician, quién no, y cómo debemos reenfocar estos planes para no marginalizar a grupos al interior de estas familias. La reubicación afecta una parte importante, pero nunca todos los recursos que la familia campesina utiliza actualmente. La familia campesina posee redes extralocales interconectadas, tanto a nivel rural como a nivel urbano. La familia tiene tierras en la zona, tierras por matrimonio en otras zonas vecinas, tiene a sus hijos estudiando en Arequipa, en Chiclayo, en Cajamarca, tienen inversiones en otros lugares, por lo tanto no podemos focalizar este tipo de políticas exclusivamente en la idea de tierra por tierra del Banco Mundial a nivel local. Hay una extensión geográfica mucho más grande y más compleja de la familia campesina actualmente. La minería además provoca un movimiento de retorno de migrantes y una nueva ruralización ligada a la extracción, los famosos retornantes. La gente vuelve a la zona porque la mina se convierte en una de las mayores oportunidades de desarrollo a nivel local. Entonces, el ámbito rural y la tierra vuelven a cobrar interés debido a la presencia de la actividad minera. Este entonces podría ser un primer esquema de lo que genera la reubicación en el Perú. Esto además está tomando en cuenta otros casos que he podido visitar, Las Bambas, Toromocho, etcétera, La Granja, en el cual tenemos que la población nunca se quiere ir lejos de la mina por todo lo que hemos mencionado. Sin embargo, debido a las políticas tierra por tierra promovidas por el Banco Mundial, hay una negociación en la cual hay tierras para el ganado, tierras para la agricultura, en las cuales no se mueve masivamente la población. Eventualmente se mueve la gente mayor o pagan a peones para que trabajen esas tierras, pero ellos no se mueven de al lado de la mina. En otros casos, y como parte de esto, la familia también vive en las ciudades regionales donde tienen inversiones, bodegas, trabajo, etc. Este es como el gran esquema en el cual podemos abstraer lo que ha ocurrido en los casos que he podido visitar. La tierra deviene un recurso que permite negociaciones ventajosas y derechos sobre los proyectos mineros, especialmente trabajo. El hecho de haber sido reubicado implica, desde el punto de vista de los comuneros, la necesidad de negociar el trabajo en la mina, trabajo en subcontratación en la mina, pero no como lo entendemos nosotros, como una especie de contrato en el libre mercado entre alguien que demanda trabajo y alguien que ofrece trabajo. El campesino ve en el trabajo un reemplazo de la tierra y por lo tanto negocia el trabajo como si fuera la tierra, es decir, hereditario, de por vida, y con una serie de seguros que es lo que te aporta la tierra. Porque la tierra uno puede fracasar en un negocio, pero la tierra te va a dar eventualmente la base para poder alimentarte. Entonces, el tipo de negociación que establecen muchos campesinos con las empresas no lo entienden, porque piensan que están negociando con alguien que simplemente está ofertando su mano de obra y no. En este caso es alguien que en muchos casos está pensando en el trabajo como si fuera la tierra. Los impactos varían de acuerdo a la normativa imperante en cada momento. Época de expropiación, Tintaya, no hay expropiación en el caso de Galeno. La capacidad de negociación de las poblaciones varía según el tipo de organización social existente. En el caso de Tintaya tenemos un revival, dicen los antropólogos, un regreso de la idea de la nación cana. La idea de las naciones, nación Huampis, nación cana, nación quechua, nación quispicanchis, naciones que en algún momento desaparecieron o dejaron de existir en la colonia y el inicio de la república, ahora lo que permiten es un discurso mucho más grande sobre el territorio que pretende la autonomía en algunos casos, como el caso de los Huampis que hemos visto, pero lo que en realidad generan o en la práctica generan es una capacidad de negociación mucho más fuerte y movilizaciones sociales mucho más poderosas que en el caso de poblaciones que no tienen estas reivindicaciones nacionales, como en el caso de Cajamarca, en el proyecto que hemos visto. La población es completamente fragmentada, hay negociaciones individuales, casa por casa, y no hay ninguna identidad ni comunal ni nacional.
Entonces, el tipo de organización local marca diferentes formas de negociación y de presión sobre estos proyectos. Hay obviamente una necesidad de protección a poblaciones vulnerables, mujeres, ancianos, discapacitados, pobres extremos, que no son grupos de presión, no aparecen en la prensa, no están en ninguna parte y eventualmente son los más afectados. Entonces, por responsabilidad social, el Estado y los proyectos deberían tener un énfasis en estos grupos. Esto que voy encontrando implica la necesidad de nuevas políticas sobre el reasentamiento. Es necesario enfocarnos exclusivamente en el desarrollo local, en las áreas de influencia directa de los proyectos mineros. Hay que hablar exclusivamente de desarrollo campesino, programas agrícolas, ganaderos, salud, educación a nivel local, o en realidad habría que reenfocar este planteamiento debido al nuevo contexto, a la nueva ruralidad existente en el Perú. Las poblaciones rurales, como vimos, no son solo parcialmente campesinas, ya no son exclusivamente campesinas. No todas las localidades, además, tienen el potencial de desarrollar de forma sostenible. ¿Qué pasa cuando la mina cierra y se va? ¿Es posible pensar el desarrollo sostenible a 4.000 metros cuando no hay una actividad generadora de utilidades en la zona, de canon, de servicios? Entonces es posible más bien pensar en el desarrollo de los desplazados en espacios que son parte de redes tanto locales como extralocales. ¿Por qué invertir en una zona en la cual se va a ir la minería, se va a ir la gente incluso, va a haber procesos de emigración, y no pensar en todas las redes que de alguna manera buscan oportunidades de desarrollo regional y seguir esas redes? En el caso, por ejemplo, de La Granja, conversé con mucha gente que tenía interés no de quedarse en La Granja, sino de ir a Olmos, que es el gran centro agroexportador del futuro. En el caso de Espinar, la gente sueña con Majes, no suena necesariamente con Espinar. Entonces, ¿cómo pensar el desarrollo de los reubicados a partir de una visión de red mucho más amplia de la que nos señala el Banco Mundial con esta idea de tierra por tierra a nivel local en sus estándares? Para ir terminando, entonces, una manera de pensar el desarrollo en redes, y no solo a nivel local, implicaría pensar en primer lugar en desarrollo local rural, con un énfasis en las mujeres, ancianos y aquellos que van a heredar la tierra y acompañan a los ancianos a nivel local. Y aquí debería priorizarse acceso a la tierra, acceso a la comunicación, atención en salud, un elemento central para la gente mayor, y vivienda campesina. Aquí esto da para conversar muchísimo más. Muchos de los proyectos de reasentamiento vienen realizados por empresas de construcción y arquitectos que vienen de las ciudades y traen la lógica de la ciudad al mundo rural, y en muchos casos son desastres de reasentamiento debido a que construyen equivalentes a la Torre de Limatambo o espacios que no tienen nada que ver ni con la casa campesina ni con la lógica campesina que hemos podido ver al inicio. Es una lógica de uso de la vivienda y el territorio muy diferente. Eso plantea la necesidad de tener un diálogo mejor con el mundo de los arquitectos y de los ingenieros civiles para replantear lo que sería un mundo campesino o un reasentamiento campesino más apropiado a lo que es el hábitat rural. A nivel local urbano, en estas pequeñas ciudades o pueblos que crecen alrededor o cerca de la mina, donde se ubican sobre todo las poblaciones jóvenes que buscan trabajo en las minas, los programas deberían focalizarse, uno, en educación y trabajo para estos jóvenes con un enfoque de género para permitir una mayor presencia de mujeres en estos proyectos. Servicios educativos, subcontratación, etc. Y a nivel extralocal, seguir los lugares de migración regional. Y aquí los proyectos de responsabilidad social de las minas trabajan ya y pueden trabajar aún más con programas de pequeña y microempresa en las urbes, en las ciudades vecinas, con los reasentados, tierras, agro y ganadería en valles vecinos que tengan más aptitud de agroexportación, de desarrollo económico en el largo plazo. Por ejemplo, el caso de Olmos con La Granja, Majes con los proyectos vecinos acá de minería. Entonces, y cerrando, el tiempo, como dice el modelo de Scudder, no es un año, no es 2 años. Scudder, que analiza miles de casos de reasentamiento en todo el planeta, plantea que este acompañamiento debería durar una generación, 10 años. Es mucho, es costoso para muchos,
Sin embargo, las estadísticas que muestran que el reasentamiento no viene funcionando debido a que no se hace este acompañamiento en todos los elementos que debería considerar, nos indica que este modelo en realidad debería respetarse, debería haber un acompañamiento por lo menos a toda una generación en el nuevo entorno. Incentivar la recreación de redes sociales, tratar de que las reubicaciones sean colectivas. El vivir colectivamente en el campo es muy diferente a nuestro modo de vivir en las ciudades. Ustedes probablemente no conocen, yo tampoco, a todos mis vecinos del edificio, no tienen ninguna relación, ni de parentesco, ni de ningún tipo con sus vecinos. Es un estilo de vida muy diferente a las redes de vecindario que implican redes de apoyo económico, psicológico, de negocios, etcétera, en el mundo rural. Entonces, la reubicación colectiva debería ser prioritaria en este tipo de casos y, finalmente, buscar reconstruir el patrimonio identitario. Las iglesias, coliseos, museos, fiestas tan denostadas en el mundo del desarrollo sostenible, porque este es el cemento que no sirve para nada, en realidad, desde el punto de vista de una población rural, muchas veces está en el centro de su identidad y de lo que ellos llaman su felicidad, la idea de ser respetado, legitimado frente a la comunidad a partir de su apego a la tierra y los símbolos de apego a esta tierra. Es otra lógica, no es una lógica, digamos, a la que estamos acostumbrados desde el desarrollo sostenible. Estos son entonces los temas y gracias, podemos conversar más de ellos ahora. Ok, bastante información, bastante interesante. ¿Cree que tenemos preguntas ya o estamos? Si alguien tal vez por mano antes para iniciar el proceso. Yo en alguna forma el tema es interesante que estás hablando sobre políticas, la necesidad de desarrollar estas políticas. También gente está preguntando sobre el tema de reglamentos y si sea necesario o no. Has trabajado en el Estado y también has trabajado con el sector privado en ese sentido. De tu punto de vista tuyo, ¿qué es tu opinión sobre la necesidad o los beneficios o las amenazas de buscar crear un reglamento, o es algo que debe ser hecho o no? ¿Esperamos una rueda o...? No, yo creo que mientras que ellos están armando. ¿Ya? Sí. Bueno, esta es una pregunta importante que en realidad funciona tanto para este tema como para muchos en el tema social y ambiental. ¿Hasta cuánto el reglamento sirve o cuánto de esto debería dejarse en el ámbito de la responsabilidad social, es decir, de la voluntad de una empresa y su adscripción o no a un estándar, ¿no? Entonces, veamos, digamos, los beneficios en cada caso. Los estándares que yo he mencionado son los estándares del Banco Mundial y, por lo tanto, del IFC, de la Corporación Financiera Internacional, que ha financiado muchos proyectos mineros en el Perú. Estos proyectos han seguido estos esquemas de desarrollo sostenible, tierra por tierra, etcétera, debido a que tenían un mandato de la institución financiera para realizar esto. Sin ese mandato no se hubiera realizado estas reubicaciones de esta manera, lo cual ha llevado a que estos proyectos, menciono Antamina, por ejemplo, con el aseguramiento de su préstamo por el MIGA, que pertenece al grupo del Banco Mundial, a Yanacocha y la participación del IFC dentro del grupo Yanacocha, etcétera, otros proyectos. Estos proyectos dialogan, digamos, con estos estándares, porque los han aplicado. Sin embargo, hay otros proyectos que no han trabajado bajo estos estándares y funcionan o han funcionado más bajo la lógica de la expropiación antes del año 92 o servidumbre o negociación por compensación y uso de tierras. Es decir, se valoriza la tierra, se entra en una negociación y el precio de esa negociación, el precio de la tierra, es todo el arreglo que hay que hacer y ahí no interviene el Estado, que es el modelo en realidad predominante. El riesgo que vemos en esto es que una vez pagada la compensación por el uso de la tierra, el desarrollo de esa población o el uso que esa población haga de ese dinero ya no es problema de la empresa y el Estado tampoco se compromete a ver qué se hace con ese dinero. Y ese dinero, como sabemos, puede irse en una muy mala inversión, puede irse en fin, en una serie de usos que pueden ser eventualmente hasta ilegítimos y la gente pierde tierra y pierde el dinero.
Entonces, poder asegurar que este dinero sea correctamente invertido en el desarrollo de esta población que ha salido, ha dejado su tierra, me parece importante. Tenemos entonces el dilema. Una posibilidad es pensar esto a nivel estatal, como tú preguntas. Esto ya ha avanzado en términos de políticas de reasentamiento en el sector de transportes. Me parece que el sector de transportes ya ha tomado la iniciativa y ha creado una normatividad sobre reasentamiento. Sedapal me parece que también tiene una serie de políticas ya en este sentido cuando hay reasentamiento. Entonces va a depender un poco del sector y de la importancia que esto tenga socialmente. Pero la idea en general es que las empresas, sobre todo si no quieren una normatividad en este sentido, utilicen de manera generalizada el estándar del Banco Mundial, de tal manera que ellas puedan demostrar que una imposición estatal de una norma sobre reasentamiento sea innecesaria. De lo contrario, digamos, puede haber una tendencia y una presión en ese sentido. Okay, gracias. Una pregunta acá. ¿Cuál sería la fuente de verificación de un reasentamiento que tuviera en cuenta las redes sociales? Sí, continúo, seguimos. Sí. Las redes sociales se estudian en sociología y antropología, hay métodos para analizarlas. Consisten básicamente en estudiar a una población a partir de las relaciones familiares, económicas, sociales de algún tipo, pueden ser 3 o 4 variables, por ejemplo, en los cuales aparece, por ejemplo, Alan o aparezco yo, y todas nuestras redes de relaciones y su importancia. Esto además se mide con software. Hay mecanismos que permiten ver las diferentes telarañas, digamos, de redes y la utilidad de estas redes. Las redes las conocemos perfectamente todos nosotros, redes de contacto, redes de amigos, redes de información, redes de cooperación económica, que cuando se pierden generan un impacto económico. Cuando uno pierde su red de amigos y relaciones, esto genera un impacto económico en cualquier persona. Estas redes son territoriales en las zonas rurales, están ligadas a los vecinos, a la familia dentro de la comunidad. Entonces, sí se puede medir densidad, cantidad, en fin, hay una serie de variables para el tema de redes sociales, hay especialistas y software sobre el tema, así que no es realmente complicado en este momento poder medir esto. También creo que una cosa en términos de importancia de línea base, porque de alguna forma un buen línea base está identificando con quién estás conectado más, en qué tipo de red tiene, y después un reasentamiento también puede ser un seguimiento de medir cómo está cambiado. Creo que tenemos otras preguntas. ¿Ya? ¿Más uno? Tenemos 5 minutos más. Okay. Si bien el proyecto Tambo Grande es un proyecto de hace varios años que no se materializó, pero ¿qué comentaría podrías hacer a la luz de estos conceptos presentados sobre reasentamientos de poblaciones? ¿Qué lecciones nos dejan estos acontecimientos? Tal vez también. Sí. Yeah. Perdón, Bueno, el proyecto Tambo Grande implicaba el reasentamiento de una parte importante del pueblo de Tambo Grande. Tuve la oportunidad de conocerlo, visitarlo hace ya varios años y básicamente Tambo Grande implica 3 tipos de población a grosso modo. Es mucho más complejo, pero a grosso modo podemos hablar de una población urbana, una población rural dedicada a actividades de agroexportación de mango y limón, estamos hablando de empresarios, medianos empresarios y sus trabajadores, y poblaciones campesinas al otro lado del río Piura. Todas ellas eran parte del área de influencia directa del proyecto Tambo Grande, que implicaba reubicar la ciudad, mover el río Piura y manejar el conjunto de relaciones en ese ámbito. Como todos sabemos, esto generó una reacción violenta de un sector de la comunidad de Tambo Grande, el rechazo del proyecto y finalmente la finalización de este proyecto ya de parte del Estado. Sin embargo, las concesiones continúan en la zona y hay además minería artesanal, minería informal del oro en este lugar.
¿Cómo podría pensarse esto en términos de reasentamiento? El problema, hay varios problemas acá, la pregunta da para una exposición sola, pero uno de los problemas centrales es cómo desarrollar minería en general en zonas de agroexportación, en valles de agroexportación. Sobre todo a la luz del proyecto Tía María, que lo vemos acá. Tambo Grande y Tía María se parecen en muchos sentidos. No estamos hablando de poblaciones de altura, poblaciones pobres, con una situación de extrema pobreza. No, en el caso de Tambo Grande estamos hablando de un impacto sobre medianos empresarios agrícolas que tenían un muy fuerte impacto económico inmediato con la presencia del proyecto, que era la elevación del costo de mano de obra de todos sus trabajadores. Si el costo de mano de obra es más del 60% del costo total de un agroexportador, si subimos 300% el costo de la mano de obra y no pagamos 20 soles al día al peón, como se puede pagar, digamos, un peón ahora, o 20 o 30 soles al día en algunas zonas rurales, sino pagamos 70, 80 soles al trabajador no calificado en una mina, lo que tenemos es que estamos elevando el costo de mano de obra de agroexportadores a un nivel que los hace insostenibles en el mercado. Entonces, el proyecto no va de ninguna manera a tener una alianza con el sector agrícola en este lugar por este primer impacto, sin mencionar los riesgos ambientales de mover el río Piura, de tener un lugar que tiene impactos del Niño, como lo hemos visto el año pasado, y del enorme riesgo que significaba para esta población que poseía su territorio, la había construido en el proyecto San Lorenzo una década o varias décadas atrás. Entonces, el reasentamiento, digamos, es el último punto acá en un contexto de impactos mucho mayores que en realidad hacen muy difícil pensar la convivencia de este sector en zonas rurales de este tipo. No me refiero a otras, sino en zonas de agroexportación con un stakeholder, un grupo de interés muy poderoso como es el agroexportador. Yeah. Solo una pregunta más y es, voy a pedir que intenta contestar rápido, pero no va a ser fácil, porque es sobre el consentimiento de la población, indicando que la reubicación de un pueblo trae consigo no solo problemas físicos, mentales, monetarios, sino también es necesario tener el consentimiento de la población. ¿Cómo solucionamos estos problemas? Bueno, la pregunta es interesante. ¿Por qué, digamos, si tenemos un proyecto que va a generar múltiples beneficios y riquezas en una zona local y estamos no en un contexto de clase media o clase alta rural como en las zonas de agroexportación, sino en un proyecto eventualmente en una comunidad alejada, a 4.000 metros, con muchas necesidades, ¿por qué tendríamos que tener oposición, digamos, al desplazamiento de esta gente si lo que se ofrece es vivienda, trabajo, subcontratación, es decir, una serie de beneficios que en principio deberían hacer atractivo el desplazamiento? Y lo que tenemos acá es que en muchos casos obviamente hay una confrontación política no solo a nivel local, sino a nivel regional. Mucho del rechazo a varios proyectos mineros no vienen necesariamente del área de influencia directa del proyecto, la zona inmediata, por ejemplo, a Conga, o al proyecto Michiquillay, o al mismo Las Bambas, o ni siquiera incluso al proyecto de Tintaya, sino a nivel provincial y regional, zonas que perciben un enorme impacto en cabeceras de cuenca, pero no reciben ningún beneficio, ni en términos de trabajo, ni negocios, ni siquiera canon, tal como los distritos, digamos, inmediatos. Entonces, yo creo que el reasentamiento en realidad para proyectos mineros difícilmente debería encontrar una oposición si uno hace una negociación en la cual el propietario de la tierra en la zona es prácticamente un socio del proyecto minero y va a obtener muchísimos beneficios. El problema es analizar más el ámbito político a nivel regional, donde los impactos positivos ya no se sienten, pero sí todos los riesgos de tener estas actividades controlando cabeceras de cuenca y por lo tanto el agua y generando eventuales riesgos río abajo, ¿no? Ese es, yo diría, el mayor problema, más que el área de influencia directa que en muchos casos está generalmente con estos proyectos, ¿no? Sí, sobre quién da el consentimiento. Bueno, mira, ya hemos llegado a la hora. Quiero agradecer a Camilo. Creo que es una presentación bastante iluminante y indicó bastante la complejidad del tema. ¿Ya? Y gracias. Gracias a ustedes.
Quiero aprovechar esta última sesión del Encuentro de Tecnología e Innovación para agradecer a todos los que han participado en su preparación, en las presentaciones, en las discusiones y también con la asistencia a este evento. Nuestras estadísticas son bastante importantes y se las doy a ustedes como primicia, seguramente las van a escuchar luego en los discursos oficiales. Hemos programado 102 presentaciones, hemos ejecutado 101, tenemos un 99% de ejecución. El cumplimiento de los horarios ha sido, creo que no exagero si digo ejemplar, si lo comparo con todos los congresos que hemos organizado en el pasado. Esto sin duda se debe a la dedicación, al interés de todos los expositores que han tratado de hacer lo mejor posible para que esto funcione de manera bien coordinada. En el instituto buscamos además preparar a todos los presentadores a través de sesiones de coaching en el instituto y muchas conversaciones, mucha comunicación, y es impresionante que esto haya tenido el efecto que estoy mencionando. Hemos recibido 6.637 personas en estas salas, en los 3 días. Eso significa más de 2.200 personas por día en este encuentro. El promedio de ocupación de las salas ha sido un 70% de su capacidad. Sin duda hay un interés heterogéneo sobre las diferentes presentaciones. Además, somos una población en este congreso de profesionales de varias especialidades, algunas de las cuales están representadas en menor proporción que otras, de manera que allí siempre existe algunas sesiones que reciben menos profesionales. Pero 70% de la capacidad también es un número que hay que destacar. Y además debemos mencionar los pósters. Los pósters han sido una innovación de esta versión de Perumín, y la verdad de las cosas es que nos ha dado un resultado muy bueno. Hay lecciones por aprender, cosas por mejorar, sin ninguna duda, pero lo que hemos visto es algo que quisiera calificar como alegría en los presentadores y los asistentes a esas presentaciones, lo cual resulta de la facilidad que da esta pantalla digital, táctil, la versatilidad que otorga al presentador, la posibilidad de ir hacia adelante y hacia atrás. Y es un enorme adelanto comparado con los pósters rígidos. Ojalá que hayamos sentado las bases para el destierro de esa creencia equivocada de que los pósters es una forma de presentación de menor nivel que las conferencias orales. Sobre todo en el gremio de los ingenieros de minas, esta es una lamentable percepción que vamos a tratar de combatir. Los geólogos, los metalurgistas están más acostumbrados a los pósters y no tienen esa actitud, digamos, de subvaloración de esta posibilidad. Pero creo que esta mejora digital que hemos hecho hoy en día ha sido clave y nos abre el espacio para crecer en tamaño como encuentro, pudiendo traer más presentaciones en la modalidad de pósters en el futuro. El reto es conseguir suficiente cantidad de torres digitales, pero supongo que eso es algo que lo podemos vencer. Hay una serie de conclusiones que debemos resaltar. Las operaciones mineras están sin duda revisando sus procedimientos de minado para cambiar de método, para introducir mejoras tecnológicas y para lograr operaciones de menor costo y mayor seguridad. Eso
es lo que se desprende de las presentaciones que hemos recibido. La utilización de los análisis de datos, lo que hoy en día estamos conociendo como Big Data, está penetrando de manera acelerada en nuestros procesos y en los análisis, en las estadísticas, para mejorar tanto rendimiento como seguridad de los procesos operativos, para mejorar las tomas de decisiones y para explorar las posibilidades de innovación también. Ahí la informática, el modelamiento, el uso de sensores y de índices de rendimiento que pueden ser captados en base a data capturada, data muy robusta que es capturada en las operaciones, nos está ayudando a incrementar a través de estos ejercicios la productividad y la eficiencia en las operaciones mineras. Hay un gran interés también en mejorar el procesamiento de los minerales para lograr mejores recuperaciones, reducir los costos, reducir el consumo energético y de agua, eliminar los elementos contaminantes y mejorar el manejo de los relaves y de los residuos. El tema de la metalurgia ya aprendió de manera importante en la minería, se está comenzando a aplicar. Todavía parece haber una aplicación parcial y a veces tardía de estas herramientas, porque la geometalurgia es justamente un elemento de integración de todas las especialidades y de integración de la captura de datos desde el inicio de los proyectos en exploración hasta la etapa de construcción y posteriormente también durante las operaciones a medida que la mina avanza. Eso seguramente es algo que se viene en el futuro de las próximas convenciones. En el área geotécnica también destaca la importancia de la diligencia y los usos de la tecnología en todas las etapas de las evaluaciones, desde la recolección de datos digitales, de forma digital, hasta el análisis de estos datos consistentes, robustos, usando softwares de última generación y en la mejora continua en la implementación de las recomendaciones. La sesión de geología también nos ha mostrado exhaustivos análisis geoestadísticos y sofisticados modelamientos. Nuevamente, el uso de la informática y el manejo de grandes cantidades de datos comienza a tener sus efectos. Y también hemos destacado el incremento de exploración en las partes profundas de los yacimientos, lo cual refleja sin duda la madurez de nuestros campos minerales y es algo que en la exploración va a tener mucha importancia hacia el futuro. Y los hallazgos que se están comenzando a reportar son importantes tanto desde el punto de vista técnico y probablemente también desde el punto de vista económico. En los temas ambientales se presentaron trabajos innovadores enfocados en temas de biorremediación que permiten mejoras para el manejo eficiente de contaminantes, en la protección de suelos y el monitoreo de especies animales sensibles. Igualmente, en la parte social, y esta última conferencia ha sido un ejemplo de lo bien que estamos ahora nosotros analizando, pensando y planteando las alternativas para resolver los temas sociales. Estamos convirtiéndonos en expertos sociales, poco a poco. El problema es que todavía somos algunos expertos sociales. Nosotros, como gremio minero, necesitamos incrementar nuestro interés en esta área. Sin ninguna duda, necesitamos convertir las políticas sociales en culturas corporativas. Y eso es un proceso, sin ninguna duda, pero ya notamos que estamos en ese camino. Estamos sofisticando nuestro enfoque de este tema y estamos planteando soluciones innovadoras. Esto es una especie de resumen pequeño
para decirles lo que hemos hecho en estos 3 últimos días. Creo que mañana los invitamos porque vamos a la clausura, porque vamos a entregar el Premio Nacional de Minería. Y antes de despedirme de ustedes, quiero agradecer a todos aquellos que han colaborado en el desempeño de este encuentro de tecnología e innovación. Quiero empezar por todo el equipo organizativo del Instituto de Ingeniero de Minas y de Estímulos. Hay un trabajo enorme detrás y Tatiana, la uso como ejemplo para agradecer a todos sus colegas que nos han conducido esta y las otras salas. Su ayuda ha sido muy importante. Y también quiero agradecer en particular al comité que organizó el encuentro de tecnología e innovación. Hemos sido 12 personas de varias especialidades. A ver si no me olvido de ninguno. Empecemos por Alan Dabbs, que está con nosotros, Julio Bonelli, Juan José Leguía en el área de metalurgia, Marcelo Santillana está también por aquí en el área de operaciones mineras. Tengo que ponerme los lentes. Roger Cabos, Paul Murphy y Andrew Fowler, también ellos en el área de geología y geotecnia. Luz Cabrera en el tema ambiental. Roberto Maldonado, que no lo veo hoy día, pero en lo que es tecnología e innovación. Oscar Bernuy, que salió corriendo porque en estos momentos debe estar ya embarcándose hacia China, que nos apoyó en todo lo que era geología económica. Creo que no me he olvidado de ninguno, pero a ellos les doy mi más sincero agradecimiento. Hemos hecho un trabajo grande, hemos sido un equipo muy eficiente, creo yo. Todavía nos toca trabajar. Nos vamos ahora mismo a deliberar para llegar a las conclusiones sobre el Premio Nacional de Minería. Pero detrás de ellos también ha habido muchísimas personas, muchísimos colegas especialistas en varios temas que nos han ayudado en la revisión de 369 trabajos que llegaron a esta convención. Eso ha sido un tremendo esfuerzo y les agradezco nuevamente. A todos ustedes y en ustedes deposito este agradecimiento por esta asistencia a esta hora, a esta sesión, pero en ustedes agradezco a todos, a más de 6.000 personas que han venido a estas sesiones cada día. Muchísimas gracias y los esperamos mañana en la clausura.